Una Karen nos siguió hasta la casa de mi suegra y nos gritó por no girar en rojo, pero cuando volvió días después nos dimos cuenta que ya estábamos en graves problemas. Para comenzar tengo que decir que esto pasó hace aproximadamente 7 años, pero cada vez que lo recuerdo sigo sin poder creer el nivel de locura y sentido de derecho ajeno que algunas personas pueden tener. Mi hija Rebeca y yo compartíamos el coche para ir al trabajo en ese entonces, era un arreglo que nos funcionaba perfecto porque trabajábamos en la misma zona y así ahorrábamos gasolina. Ese día en particular le tocaba manejar a Rebeca y estábamos yendo a recoger a mi nieta Kate de la casa de mi suegra Marisol, quien nos ayudaba cuidándola durante el día mientras nosotras trabajábamos. Era una tarde normal de jueves, alrededor de las 5 de la tarde, el tráfico estaba pesado como siempre a esa hora pero nada fuera de lo común. Estábamos a literalmente 2 cuadras de la casa de Marisol, esperando en un semáforo en rojo, cuando de repente escuchamos el sonido insistente de una bocina detrás de nosotras. Al principio pensé que tal vez era para alguien más o que había alguna emergencia, pero cuando volteé a ver me encontré con una mujer en una SUV negra bastante grande y cara, sacando la mano por la ventana haciéndonos señas desesperadas para que nos moviéramos, como si estuviéramos bloqueando el paso de una ambulancia o algo así. Me confundí bastante porque estábamos en un semáforo en rojo, no había forma de que nos moviéramos sin violar la ley de tránsito. Además justo frente a nosotras había un letrero grande y claro que decía prohibido girar a la derecha en rojo. Le señalé el letrero a la mujer, pensando que tal vez no lo había visto y por eso nos estaba apurando, pero ella siguió tocando la bocina con más insistencia, haciendo gestos cada vez más exagerados con la mano, como si nosotras fuéramos unas idiotas que no entendíamos que ella tenía prisa. Rebeca me miró con una mezcla de confusión y molestia. Le dije que simplemente la ignoráramos, que claramente esa mujer tenía algún problema pero no era nuestro asunto arriesgarnos a una multa porque a ella le urgiera llegar a donde fuera, así que eso hicimos, dejamos de voltear atrás y nos quedamos esperando pacientemente a que el semáforo cambiara a verde como cualquier persona normal haría. Cuando finalmente el semáforo se puso en verde, avanzamos normalmente, giramos en la siguiente calle que nos llevaba directo a la casa de Marisol. Pensé que ese había sido el fin del asunto, que la mujer loca de la SUV seguiría su camino y nosotras el nuestro, pero oh sorpresa, cuando Rebeca estacionó el coche frente a la casa de su abuela y yo miré por el espejo lateral, vi con horror que la SUV negra se estaba estacionando justo a nuestro lado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Le dije a Rebeca que no se bajara todavía, que esa mujer nos había seguido y no sabíamos qué intenciones tenía. Ambas nos quedamos dentro del coche viendo cómo la puerta de la SUV se abría. De la camioneta se bajó una mujer que probablemente tendría unos 30 años, llevaba el clásico corte de pelo bob, un chándal de marca que se veía caro y unos lentes de sol enormes a pesar de que el sol ya estaba bajando. Tenía esa actitud de superioridad que algunas personas llevan como si fuera un accesorio más. Se acercó a nuestro coche con pasos firmes y antes de que pudiéramos siquiera procesar qué estaba pasando, empezó a gritar, sí, a gritar como una loca en medio de la calle residencial donde vivía mi suegra. Gritaba que tenía mucha prisa, que por nuestra culpa iba a llegar tarde a una cita importante, que éramos unas egoístas por quedarnos paradas en ese semáforo cuando ella claramente necesitaba pasar. Rebeca bajó la ventanilla solo un poco, lo suficiente para poder hablar pero no tanto como para que esa mujer pudiera meter la mano o algo peor. Le dijo con toda la calma que pudo reunir que no íbamos a arriesgarnos a recibir una multa por girar en rojo cuando había un letrero que claramente lo prohibía, que lamentaba que tuviera prisa pero que eso no era excusa para violar las leyes de tránsito ni para seguirnos hasta la casa de su abuela. Le dijo firmemente que se fuera de ahí antes de que llamáramos a la policía porque su comportamiento era completamente inapropiado y francamente aterrador, pero la mujer, a quien de ahora en adelante llamaré Karen porque claramente eso era, no estaba dispuesta a irse tan fácilmente. Karen empezó a gritar aún más fuerte, diciendo que nosotras deberíamos habernos movido a un lado para dejarla pasar a ella, que eso era lo que haría cualquier persona considerada, que ella tenía una cita muy importante con un cliente que le iba a generar miles de dólares y que por nuestra terquedad probablemente ya había perdido ese negocio. Yo ya había sacado mi teléfono y lo levanté para que pudiera verlo. Le dije con voz firme que teníamos 2 opciones, o se iba inmediatamente de frente a la casa de mi suegra o llamaba a la policía ahora mismo y ellos la harían llegar muy tarde a donde fuera que tuviera que ir. Además le mencioné que probablemente tendría que pagar una multa por acoso y hostigamiento. Eso pareció funcionar un poco. Karen se quedó callada por unos segundos, podía ver cómo su cara se ponía cada vez más roja de la rabia contenida. Estaba claramente no acostumbrada a que la gente le dijera que no o que se le enfrentaran. Finalmente murmuró algo entre dientes que no alcanzamos a escuchar, se dio la vuelta bruscamente, caminó de regreso a su SUV, se subió de un salto y arrancó con tanta fuerza que las llantas rechinaron. La vimos alejarse por la calle y tanto Rebeca como yo nos quedamos sentadas en el coche por un momento más, procesando lo que acababa de pasar. Nos miramos la una a la otra y casi al mismo tiempo dijimos algo como «¿Pero qué diablos fue eso?». Finalmente nos bajamos del coche, todavía un poco temblorosas por la adrenalina, y entramos a la casa de Marisol,
quien había escuchado todo el escándalo desde adentro y estaba asomada a la ventana tratando de ver qué pasaba, le contamos toda la situación mientras ella nos miraba con los ojos muy abiertos, incrédula de que alguien pudiera ser tan descarada como para seguir a otras personas solo para gritarles por haber respetado una ley de tránsito. Marisol nos dijo que había visto cuando la SUV se estacionó y que por un momento pensó en salir con el palo de escoba para defender a su hija y a su nuera. Eso nos hizo reír un poco y ayudó a aligerar la tensión del momento. Recogimos a Kate, quien afortunadamente estaba adentro jugando y no había presenciado nada del drama exterior, nos despedimos de Marisol y nos fuimos a casa. Durante todo el camino Rebeca y yo seguíamos comentando lo surrealista de la situación, cómo era posible que alguien se sintiera tan con derecho de exigir que otros violaran la ley solo para su conveniencia. Pensamos que ese había sido el fin de todo, que nunca más volveríamos a ver a esa Karen y que eventualmente se convertiría en una de esas anécdotas locas que cuentas en reuniones familiares, pero vaya que estábamos equivocadas, muy equivocadas. Pasaron 3 días, era domingo por la tarde y habíamos ido a casa de Marisol para una comida familiar. Estaban Rebeca, su esposo Esteban, Kate, yo, mi esposo Peter y por supuesto Marisol. Estábamos todos en el patio trasero disfrutando de la tarde cuando Marisol entró a la casa para traer más bebidas. De repente la escuchamos gritar desde adentro. Todos nos levantamos de un salto y corrimos hacia la casa pensando que se había caído o que había pasado algo malo, pero cuando llegamos la encontramos parada en la sala mirando por la ventana del frente con una expresión de completo shock en su rostro, nos señaló hacia afuera y cuando miramos no lo podíamos creer, ahí estaba la misma SUV negra del incidente del jueves, estacionada justo frente a la casa. Pero lo que realmente nos heló la sangre fue ver a Karen bajándose del coche con un papel en la mano, caminando con toda la confianza del mundo hacia la puerta de entrada, tocó el timbre y todos nos quedamos congelados sin saber qué hacer. Esteban fue quien reaccionó primero, le dijo a Marisol que no abriera la puerta, que él se encargaría. Se acercó a la puerta y desde adentro preguntó quién era y qué quería. Karen respondió con una voz dulce y completamente diferente a los gritos del jueves. Dijo que venía a hablar sobre un incidente de tránsito que había ocurrido hace unos días y que necesitaba información de los involucrados. Esteban abrió la puerta pero dejó la reja de seguridad cerrada, le preguntó directamente qué quería. Karen entonces cambió completamente su actitud, su voz se volvió más seria y hasta amenazante. Nos dijo que había presentado un reporte a la policía por acoso vehicular. Sí, leyeron bien, ella nos estaba acusando a nosotras de haberla acosado. Dijo que teníamos 2 opciones, o le pagábamos $500 en efectivo ahora mismo como compensación por el negocio que perdió por nuestra culpa, o ella procedería con su denuncia y nos veríamos en corte, donde según ella nos iban a quitar la licencia de conducir y tendríamos que pagar miles en multas y honorarios de abogados. Todos nos quedamos atónitos, yo no podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer no solo había sido completamente irrazonable el jueves, no solo nos había seguido y gritado por respetar la ley, sino que ahora estaba en la casa de mi suegra 3 días después tratando de extorsionarnos con una denuncia falsa. Rebeca fue quien habló primero, le dijo que ella estaba completamente loca si pensaba que le íbamos a dar un solo centavo, que nosotras no habíamos hecho nada malo, que ella fue quien nos siguió y acosó, que teníamos testigos y que si alguien debería estar preocupado por una demanda era ella, pero Karen solo sonrió de una manera que me puso los pelos de punta. Sacó su teléfono y nos mostró una foto, era una captura de pantalla de lo que parecía ser un reporte oficial de policía. No podíamos ver todos los detalles desde donde estábamos pero se veía bastante convincente. Nos dijo que ya había ido a la estación de policía, que les había contado su versión de los hechos donde nosotras la habíamos acosado en el tráfico, la habíamos seguido hasta la casa de mi suegra y la habíamos amenazado. Dijo que tenía fotos de nuestro coche, nuestra placa y hasta había anotado la dirección de Marisol, que todo estaba en el reporte y que los oficiales le habían dicho que su caso era muy sólido. Peter, quien había estado escuchando todo desde atrás, se acercó y le dijo con voz calmada pero firme que si ya había hecho un reporte oficial entonces no había nada más que hablar, que nosotros también presentaríamos nuestra versión de los hechos a la policía con nuestros propios testigos y evidencia, que si ella quería proceder legalmente que lo hiciera pero que no iba a conseguir ni un centavo de nosotros. Le dijo que se fuera de la propiedad inmediatamente o él mismo llamaría a la policía. En ese momento por invasión y intento de extorsión, Karen pareció sorprendida de que no hubiéramos caído en su juego, guardó su teléfono, nos dio una última mirada llena de desprecio y nos dijo que nos arrepentiríamos de no haber aceptado su oferta generosa, que nos veríamos en corte. Se fue caminando hacia su SUV y nosotros cerramos la puerta inmediatamente, todos estábamos en shock, no podíamos procesar lo que acababa de pasar. Marisol estaba especialmente alterada porque ahora esa mujer sabía exactamente dónde vivía, tenía su dirección y podía volver cuando quisiera. Esteban trató de calmarla diciéndole que llamaría a la policía él mismo para reportar lo que había pasado, que no podíamos dejar que esa mujer nos intimidara con mentiras. Peter estuvo de acuerdo y sacó su teléfono para hacer la llamada. Mientras tanto Rebeca y yo tratábamos de recordar cada detalle del incidente del jueves, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a probar nuestra versión de los hechos. Cuando llegó la policía, 2 oficiales muy profesionales, les contamos toda la historia desde el principio, el semáforo, el letrero de no girar en rojo, cómo nos siguió, cómo nos gritó,
y ahora como había vuelto 3 días después para extorsionarnos, los oficiales tomaron nota de todo, nos preguntaron si teníamos alguna evidencia como fotos o vídeos. Desafortunadamente no habíamos grabado nada el jueves porque todo había pasado tan rápido y estábamos más preocupadas por nuestra seguridad, pero Marisol mencionó que ella tenía una cámara de seguridad en la entrada de su casa, una que había instalado hacía unos meses después de que hubo algunos robos en el vecindario. Los oficiales se interesaron inmediatamente en eso. Marisol fue corriendo a traer la grabación. Resulta que la cámara había capturado todo, tanto el incidente del jueves como la visita de hoy domingo. En el vídeo del jueves se podía ver claramente cómo la SUV se estacionaba junto a nuestro coche, cómo Karen se bajaba agresivamente y se acercaba a nosotras, aunque no había audio. El lenguaje corporal dejaba muy claro quién era la agresora en esa situación, y en el vídeo de hoy se podía ver toda la conversación en la puerta, nuevamente sin audio pero con imagen suficientemente clara. Los oficiales nos dijeron que esa evidencia era muy valiosa, que con eso podíamos contrademandar por acoso, invasión a propiedad privada e intento de extorsión. Nos explicaron que probablemente Karen había hecho un reporte pero que esos reportes se investigan antes de proceder con cualquier acción legal, que con nuestra evidencia su reporte sería descartado como falso y ella podría enfrentar cargos por presentar información fraudulenta a la policía. Eso nos dio un poco de tranquilidad, pero todavía estábamos preocupados de que Karen intentara algo más. Los oficiales nos aseguraron que ellos mismos irían a hablar con ella para advertirle que dejara de acosarnos o enfrentaría consecuencias legales serias. Nos dieron un número de caso, nos pidieron que hiciéramos copias de los vídeos de la cámara de seguridad y que los entregáramos en la estación lo antes posible. También nos aconsejaron que si Karen volvía a aparecer o intentaba contactarnos de cualquier forma no respondiéramos y llamáramos a la policía inmediatamente. Nos fuimos de casa de Marisol esa noche sintiendo una mezcla de alivio por tener evidencia y de ansiedad por no saber qué más podría intentar esta mujer claramente perturbada. ¿Cómo es posible que alguien llegue tan lejos solo porque no quisimos violar una ley de tránsito? ¿Qué clase de persona hace un reporte falso a la policía y luego intenta extorsionar a personas inocentes? Todavía no lo podía creer. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde el incidente en casa de Marisol y pensé que después de que la policía fuera a hablar con Karen todo se calmaría, pero esta mujer demostró ser mucho más persistente y vengativa de lo que jamás imaginé. Al día siguiente de que presentamos nuestra evidencia a la policía, Rebeca recibió una notificación en su trabajo. Alguien había llamado a su oficina haciéndose pasar por un oficial de tránsito diciendo que Rebeca tenía multas pendientes por más de $2.000 y que, si no las pagaba en las próximas 24 horas iban a suspender su licencia de conducir. Afortunadamente la recepcionista que tomó la llamada era muy astuta y le pareció sospechoso, así que le pidió a la persona un número de caso y el nombre completo del oficial. La supuesta oficial le dio un nombre, pero cuando la recepcionista le dijo que ella misma llamaría a la estación de tránsito para verificar la información, la persona del otro lado colgó inmediatamente. La recepcionista le contó todo a Rebeca, quien de inmediato supo que había sido Karen. Reportamos esto a los oficiales que estaban manejando nuestro caso. Ellos nos dijeron que intentar hacerse pasar por un oficial de la ley era un delito federal muy serio y que esto solo empeoraba la situación legal de Karen. Rastrearon la llamada y efectivamente había sido hecha desde un número que estaba registrado a nombre de ella. Con esto ya tenían suficiente evidencia para presentar cargos formales en su contra. Pero Karen no se detuvo ahí. 3 días después Peter estaba lavando su coche frente a nuestra casa cuando un coche pasó muy lento. La ventana estaba abajo y alguien le gritó algo ofensivo. Cuando Peter volteó a ver alcanzó a distinguir que era una mujer con lentes de sol en una SUV negra. Sí, era ella. No podía creer que esta mujer estuviera ahora pasando por nuestra casa. Eso significaba que de alguna manera había conseguido nuestra dirección. Peter inmediatamente entró a la casa para contarme lo que había pasado. Yo estaba aterrada. Una cosa era que supiera dónde vivía Marisol, pero ahora sabía dónde vivíamos nosotros también, con nuestra hija pequeña Kate en la casa. Llamamos a la policía otra vez. Los mismos oficiales de antes vinieron a tomar el reporte. Nos dijeron que Karen estaba violando una orden de no contacto que le habían dado verbalmente cuando fueron a hablar con ella la primera vez, que esto ahora ameritaba una orden de restricción formal. Nos ayudaron a llenar todos los papeles necesarios y nos aseguraron que dentro de 48 horas tendríamos la orden aprobada. Mientras tanto nos recomendaron instalar cámaras de seguridad en nuestra casa también. Cosa que hicimos inmediatamente ese mismo día. Peter fue a la tienda de electrónicos y compró un sistema completo con 4 cámaras. Costó casi $400, pero nuestra seguridad no tenía precio. La instalación tomó todo el día del sábado, pero valió completamente la pena porque esa misma noche, alrededor de las 11, las cámaras captaron movimiento en el frente de la casa. Cuando revisamos las grabaciones en tiempo real vimos una figura acercándose a la entrada. El corazón casi se me sale del pecho cuando reconocí la silueta. Era Karen. Estaba usando ropa oscura y una gorra tratando de ocultar su identidad, pero las cámaras infrarrojas la captaron perfectamente. La vimos caminar hacia nuestro buzón, meter algo adentro y luego salir corriendo de regreso a su coche que había estacionado 2 casas más abajo con las luces apagadas.
Peter salió inmediatamente a revisar qué había dejado. Yo le grité que tuviera cuidado, que no sabíamos qué podría ser. Él sacó el papel con mucho cuidado usando una bolsa plástica para no contaminar posibles huellas. Era una nota escrita a mano que decía cosas horribles, nos amenazaba diciendo que nos iba a arruinar la vida, que iba a hacer que perdiéramos nuestros trabajos, que iba a asegurarse de que nos quitaran a Kate. Decía que esto era solo el principio y que no pararía hasta que le diéramos el dinero que según ella le debíamos por arruinar su negocio. La nota estaba llena de insultos y amenazas cada vez más perturbadoras. Llamamos a la policía inmediatamente. Cuando llegaron y vieron la nota y el vídeo de las cámaras se pusieron muy serios. Nos dijeron que esto ya había escalado a un nivel peligroso, que Karen claramente tenía problemas mentales y que necesitaban actuar rápido. Uno de los oficiales se llevó la nota como evidencia y el otro se quedó un rato más con nosotros explicándonos las medidas de seguridad que debíamos tomar. Nos dijo que no saliéramos solos especialmente de noche, que variáramos nuestras rutas al trabajo, que estuviéramos siempre alertas de nuestro alrededor, básicamente vivir con miedo en nuestra propia ciudad por culpa de una mujer que no podía aceptar un simple no. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien, cada ruido nos sobresaltaba, cada coche que pasaba por la calle nos hacía saltar a revisar las cámaras. Había convertido nuestras vidas en una pesadilla y todo ¿por qué? Por no haber girado en un semáforo en rojo donde estaba prohibido hacerlo, por haber respetado la ley como cualquier ciudadano responsable debería hacer. Me sentía tan impotente y enojada. Rebecca también estaba muy afectada. Me llamaba varias veces al día para verificar que estuviéramos bien. Esteban había empezado a llevarla y recogerla del trabajo porque tenía miedo de que Karen la estuviera siguiendo. Marisol también estaba aterrorizada en su casa, había reforzado todas sus cerraduras y le había pedido a su vecino Ignacio, un señor mayor pero muy amable, que estuviera atento por si veía la SUV negra rondando la zona. Toda nuestra familia estaba viviendo con miedo por culpa de esta mujer. Al día siguiente fuimos personalmente a la estación de policía para presionar sobre la orden de restricción. Hablamos con un detective que nos explicó que con toda la evidencia que teníamos contra Karen, las grabaciones de las cámaras de Marisol, las de nuestra casa, el intento de hacerse pasar por oficial, las amenazas escritas, había más que suficiente para no solo obtener la orden de restricción sino también para arrestarla por acoso agravado y amenazas. Nos dijo que ya habían intentado localizarla en la dirección que tenían registrada pero que no la habían encontrado, que al parecer estaba evitando su residencia conociendo que la policía la estaba buscando. Esto nos preocupó aún más porque significaba que sabía que estaba en problemas pero aún así había seguido acosándonos. El detective nos aseguró que era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran, que tenían la orden de arresto lista y que en cuanto la ubicaran procederían inmediatamente. Mientras tanto nos aconsejó que siguiéramos documentando cualquier cosa sospechosa y que mantuviéramos las cámaras funcionando todo el tiempo. Pasaron 4 días más de ansiedad constante. Finalmente el jueves por la mañana recibí una llamada del detective. Me dijo que tenía buenas noticias, habían arrestado a Karen. Al parecer había intentado acercarse nuevamente a la casa de Marisol pero Ignacio el vecino la había visto y había llamado a la policía inmediatamente. Cuando los oficiales llegaron ella trató de huir pero la alcanzaron a unas cuadras. Al registrarla encontraron otra nota amenazante en su bolso junto con un bote de pintura en aerosol. Claramente había planeado vandalizar la casa de Marisol. El detective nos dijo que con esto Karen enfrentaba cargos múltiples: acoso agravado, amenazas, intento de vandalismo, hacerse pasar por oficial, violación de orden de no contacto. No saben el alivio que sentí al escuchar eso. Inmediatamente llamé a Peter, luego a Rebecca, luego a Marisol. Todos estábamos tan aliviados que algunos hasta lloramos. Por fin podríamos volver a vivir sin ese miedo constante de no saber cuándo o dónde aparecería esta mujer. Actualización 2. Pasaron 3 semanas desde el arresto de Karen y aunque la orden de restricción estaba en efecto y ella técnicamente no podía acercarse a ninguno de nosotros, descubrimos que había encontrado otras formas de seguir intentando hacernos daño. Todo comenzó cuando Rebecca empezó a recibir llamadas extrañas en su trabajo. Eran personas reclamando productos que supuestamente habían comprado en línea pero que nunca recibieron. Rebecca trabajaba en una oficina administrativa de una compañía de seguros. No tenía absolutamente nada que ver con ventas en línea. Pero estas personas insistían en que ella les había vendido artículos costosos que nunca llegaron y ahora querían su dinero de vuelta. Al principio Rebecca pensó que era un error, que la gente se había equivocado de número, pero cuando las llamadas siguieron llegando varias veces al día su jefe empezó a preocuparse. Fue Esteban quien finalmente descubrió qué estaba pasando. Buscando el nombre de Rebecca en internet encontró varios anuncios en sitios de compra y venta donde alguien había puesto productos a la venta usando el nombre completo de Rebecca, su foto que habían sacado de sus redes sociales y el número de teléfono de su trabajo. Los productos eran cosas caras como laptops, teléfonos de último modelo, consolas de videojuegos, todo a precios ridículamente bajos. Obviamente era una estafa. La gente pagaba por los productos que nunca existieron y luego llamaban furiosos exigiendo su dinero. Rebecca estaba devastada, su reputación profesional estaba siendo arruinada. Inmediatamente reportamos esto a la policía.
Ellos contactaron a los sitios web para que eliminaran los anuncios fraudulentos y rastrearon de dónde habían sido publicados. Aunque Karen estaba bajo arresto domiciliario esperando su juicio, todavía tenía acceso a Internet y había usado una VPN para ocultar su ubicación, pero los investigadores cibernéticos de la policía pudieron rastrear que los anuncios habían sido publicados desde su dirección IP. Esto violaba completamente los términos de su libertad condicional. El detective nos llamó para decirnos que estaba iniciando los procedimientos para revocar su fianza y enviarla de vuelta a la cárcel mientras esperaba el juicio, pero el daño ya estaba hecho. Rebecca había recibido amenazas de algunas de las personas que habían caído en la estafa, gente que pensaba que ella era una estafadora y que le exigían su dinero con palabras cada vez más agresivas. Tuvimos que cambiar el número de teléfono de su oficina, algo que causó mucha inconveniencia para la compañía. Pero Karen aún no había terminado. Una semana después yo empecé a notar cosas extrañas en mi coche. Primero fue un pequeño rayón en la puerta que no recordaba haber tenido, luego 2 días después apareció una llanta desinflada. Peter lo revisó y encontró un pequeño clavo que parecía haber sido puesto intencionalmente. Instalamos una cámara adicional en el garaje pero no capturó nada porque quien sea que lo estaba haciendo venía cuando no estábamos en casa. Una mañana Peter salió para ir al trabajo y encontró que alguien había puesto una sustancia pegajosa en la manija de la puerta del conductor. Era algo viscoso y maloliente. Tuvo que limpiarlo con productos especiales. La situación con Marisol también empeoró. Una tarde recibió una carta certificada supuestamente de una compañía de cobranzas diciendo que debía más de $5,000 en tarjetas de crédito que nunca había abierto. Marisol entró en pánico pensando que alguien había robado su identidad. Fuimos con ella al banco y después de revisar todo resultó que efectivamente alguien había intentado abrir cuentas de crédito usando su información personal. Afortunadamente el banco detectó la actividad fraudulenta antes de que causara daño real, pero Marisol tuvo que pasar por todo el proceso tedioso de congelar su crédito. Decidimos hacer algo que nunca pensé que tendríamos que hacer. Contratamos a un abogado privado especializado en casos de acoso. El abogado revisó toda nuestra evidencia y nos dijo que teníamos un caso muy sólido no solo para el caso criminal contra Karen sino también para una demanda civil por daños y perjuicios. Nos explicó que podíamos demandarla por el estrés emocional, los gastos que habíamos tenido que hacer en cámaras de seguridad, cambios de números telefónicos, el impacto en el trabajo de Rebecca, todo. El costo del abogado no era barato, nos estaba cobrando $250 la hora, pero en ese punto ya estábamos desesperados por encontrar una solución. Finalmente llegó el día de la audiencia donde decidirían si revocaban la fianza de Karen por haber violado los términos de su libertad condicional. Todos asistimos, Rebecca, Esteban, Peter, Marisol y yo. Queríamos que el juez viera que esto estaba afectando a una familia entera. Cuando Karen entró a la sala de audiencias me sorprendió su apariencia. Se veía completamente diferente a la mujer arrogante y perfectamente arreglada que había visto antes. Su cabello estaba despeinado, tenía ojeras profundas y se veía mucho mayor. El fiscal presentó toda la evidencia de las violaciones a su libertad condicional, los anuncios fraudulentos, el intento de robo de identidad de Marisol. El juez no se lo tragó, la revocación de fianza fue aprobada. Karen sería enviada de vuelta a la cárcel hasta su juicio que estaba programado para dentro de 2 meses. Cuando el juez dio su decisión vi como Karen nos miraba con tanto odio que sentí un escalofrío. Incluso mientras los oficiales se la llevaban seguía mirándonos fijamente como si estuviera memorizando nuestras caras. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización y finalmente puedo decir que esta pesadilla parece estar llegando a su fin. El juicio de Karen se llevó a cabo hace 6 semanas y fue una experiencia que nunca olvidaré. Todos tuvimos que testificar. El fiscal había construido un caso increíblemente sólido presentando todas las evidencias que habíamos recopilado durante estos meses, los vídeos de las cámaras de seguridad tanto de casa de Marisol como de nuestra casa, las notas amenazantes, los registros de los anuncios fraudulentos, todo. Lo que no esperábamos era lo que salió a la luz durante el juicio sobre Karen misma. Su abogado defensor intentó argumentar que ella estaba pasando por una crisis mental severa y que necesitaba tratamiento no prisión. Trajeron a un psiquiatra que testificó que Karen sufría de un trastorno obsesivo-compulsivo combinado con episodios de paranoia. Durante su evaluación Karen aparentemente había admitido que después del incidente inicial en el semáforo se había convencido a sí misma de que nosotras habíamos arruinado su vida intencionalmente. El psiquiatra explicó que Karen había estado bajo mucho estrés financiero, que efectivamente había tenido una cita de negocios importante ese día del semáforo y que llegó tarde por el tráfico, aunque reconoció que llegar unos minutos tarde no fue la razón real por la que perdió el negocio sino que fueron sus propias malas decisiones financieras previas, pero en su mente distorsionada nos había culpado a nosotras por su fracaso. Esto había detonado una obsesión donde sentía que nosotras le debíamos una compensación y cuando nos negamos su obsesión se transformó en venganza. El fiscal argumentó que sin importar sus problemas mentales Karen había tomado decisiones conscientes y calculadas de hacernos daño, que había planeado cuidadosamente cada acción desde seguirnos hasta crear los anuncios fraudulentos, que una persona en medio de una crisis mental no podría ejecutar un plan tan elaborado. Durante mi testimonio tuve que revivir cada momento de terror que habíamos experimentado, contar cómo había afectado nuestras vidas,
como Kate había dejado de jugar afuera, como Rebecca casi pierde su trabajo, como Marisol tuvo que lidiar con el intento de robo de identidad. El momento más impactante del juicio fue cuando el fiscal presentó una evidencia que nosotros no conocíamos. Al parecer, cuando arrestaron a Karen y registraron su casa, encontraron un cuaderno donde había estado llevando un registro obsesivo de nuestra rutina. Tenía anotado a qué hora salíamos de casa, qué rutas tomábamos, dónde trabajábamos, incluso tenía fotos nuestras que había tomado sin que nos diéramos cuenta. Había páginas y páginas de planes sobre cómo hacernos daño, algunas ideas que afortunadamente nunca llegó a ejecutar, pero que eran aterradoras de leer. El jurado deliberó durante casi 6 horas, finalmente regresaron con su veredicto: culpable en todos los cargos: acoso agravado, amenazas, hacerse pasar por oficial de la ley, intento de fraude, intento de robo de identidad, violación de orden de restricción. La lista seguía. Cuando el juez leyó cada veredicto de culpable, vi cómo Karen se iba derrumbando poco a poco en su silla. La sentencia se dio 2 semanas después. El juez consideró la evaluación psiquiátrica, pero también tomó en cuenta la severidad y persistencia de sus acciones. La sentencia fue de 4 años de prisión seguidos de 3 años de libertad condicional con tratamiento psiquiátrico obligatorio. También se le ordenó pagar restitución por todos los gastos que habíamos tenido, las cámaras de seguridad, los honorarios del abogado, el tiempo perdido de trabajo, en total casi $15,000. Además se estableció una orden de restricción permanente que prohibía cualquier contacto con nosotros o con cualquier miembro de nuestra familia, incluso después de cumplir su sentencia. Cuando salimos de la corte ese día sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Rebecca lloró, Peter me abrazó fuerte, Marisol nos reunió a todos y dijo una pequeña oración de agradecimiento. Habíamos pasado por casi 6 meses de pesadilla, pero finalmente había terminado. Podríamos volver a vivir nuestras vidas sin miedo constante. Por supuesto que las cicatrices emocionales permanecen. Todavía me pongo nerviosa cuando veo una SUV negra. Rebecca sigue teniendo pesadillas ocasionales. Kate desarrolló algo de ansiedad que estamos trabajando con un terapeuta infantil, pero cada día es un poco más fácil. Mirando hacia atrás, todavía no puedo creer que todo esto empezó porque nos negamos a cometer una infracción de tránsito, porque respetamos un letrero que decía no girar en rojo. Es surrealista pensar en cómo un momento tan mundano y ordinario pudo desencadenar meses de terror y acoso. Nos enseñó mucho sobre lo impredecible que pueden ser algunas personas, sobre la importancia de documentar todo y no minimizar señales de alarma. También aprendimos sobre la importancia del sistema de justicia. Sí. Fue lento y frustrante a veces, pero al final funcionó. Ahora, varios meses después, estamos finalmente volviendo a la normalidad. Rebecca consiguió una promoción en su trabajo, lo cual fue una gran sorpresa positiva. Peter y yo estamos considerando mudarnos a una casa nueva en un vecindario diferente. No porque tengamos que hacerlo, sino porque queremos un nuevo comienzo. Marisol sigue siendo la niñera maravillosa de Kate y ahora Ignacio se ha convertido en un amigo cercano de la familia. Si alguien está leyendo esto y está pasando por una situación similar de acoso, les diría que no lo minimicen, que documenten absolutamente todo, que instalen cámaras si pueden, que reporten cada incidente a la policía incluso si sienten que no van a hacer nada, que contraten un abogado si es necesario. ¿Alguno de ustedes ha pasado por algo similar? ¿Cómo manejaron la situación? ¿Qué harían si estuvieran en nuestro lugar y alguien los siguiera solo por respetar una ley de tránsito?